Dicen que Puerto Rico nunca había tenido un asesino en serie hasta que un joven de apenas 19 años comenzó a dejar un patrón de crímenes que nadie quiso ver a tiempo. Hoy te voy a contar la historia del hombre que pasó a la historia como el ángel de los solteros. Ven, vamos a hablar de eso. Imagínate que en la década de los 80, una isla entera comienza a vivir con miedo, porque hay alguien que está atacando a varios hombres y nadie sabe quién es. Vamos a hablar de uno de los casos criminales más impactantes de todo Puerto Rico. Ángel Colón Maldonado nació en San Juan en el año 1968. Durante los años 80 se convirtió en el primer asesino en serie convicto y documentado de Puerto Rico. Sus víctimas fueron principalmente hombres homosexuales, una época donde la comunidad LGBTQ enfrentaba mucho discrimen y donde muchos casos no recibían la misma atención. Lo que más llamó la atención de los investigadores fue que todas las víctimas compartían un mismo patrón. Ángel Maldonado buscaba principalmente hombres homosexuales que vivieran solos. Primero se ganaba su confianza y lograba entrar a sus hogares sin levantar sospecha. Una vez entraba adentro, los atacaba con una total violencia que impactó incluso a los investigadores. En algunos casos desaparecían pertenencias de las víctimas, por lo que al principio se pensó que el móvil era únicamente robo. Sin embargo, conforme avanzó la investigación, las autoridades concluyeron que la brutalidad de los ataques iba mucho más allá que un simple asalto. Lo más preocupante es que durante un tiempo nadie relacionó estos asesinatos entre sí. En la década de los 80 existía mucho prejuicio en la comunidad homosexual y algunos expertos consideraron que eso influyó mucho en que la investigación no identificara de inmediato que había un asesino en serie actuando en Puerto Rico. A medida que fue pasando el tiempo fue cuando siguieron apareciendo personas con las mismas similitudes y las mismas características, y ahí unieron las piezas de rompecabezas. Ese patrón fue clave para poder identificar y poder arrestar a Ángel Colón Maldonado. En 1987 recibió una condena de 300 años en prisión. En las víctimas confirmadas se mencionan nombres como Luis Manuel González López, Iván Frontera y Gabriel Fasas de Miguel, personas cuyo asesinato conmocionaron a todo el país. Años después, él confesó haber cometido otros crímenes, así aumentando la lista de víctimas que se le atribuyen. Décadas después, Ángel Colón volvió a estar en las noticias por procesos relacionados con la posibilidad de libertad bajo palabra, aunque él finalmente renunció a esa evaluación. Y ahora quiero preguntarte, ¿crees que los crímenes de aquella época pudieron haberse investigado diferente si la sociedad hubiera tratado a todas las víctimas con la misma importancia?